En República Dominicana tenemos una historia sumamente rica, tenemos una relación muy cercana con muchas culturas del mundo. Somos un país muy diverso y realmente todo eso lo transmitimos a través del baile. El baile es cultura, como decimos aquí, es sabrosura, es gozadera, ¿tú me entiendes? Es lograr transmitir a través de la danza, de los movimientos, todo ese bagaje cultural que existe en nuestro país. Hay muchas casas, muchos hogares en República Dominicana que realmente tienen el baile muy presente. Esa sensación de colectividad viene mucho de nuestras raíces africanas. Creo que el estar muy unidos, muy pegados, es algo que define mucho al latino en general y mucho más al caribeño. La bachata nace alrededor de los años 60 y es una combinación entre el son y el bolero. Fue caracterizada más en los barrios pobres del país. Ahora mismo, todo el que viene al país y no baila una buena bachata no vino a República Dominicana. Tenemos el merengue típico, lo que le llamamos el merengue perico ripiao, que viene desde el Cibao, desde la costa norte del país. Los grupos folclóricos lo bailan con un vestuario en específico y realmente es hermoso. El baile es una pasión, te hace conectar contigo mismo a través de los movimientos y de la musicalidad que estás viviendo en ese instante. El merengue y la bachata, yo siento que también es un sentido de pertenencia que se creó en el país porque va algo más allá del baile, es algo cultural. Dominicano lleva en sí bachata y merengue.